La fe y la vivencia. Una, una cosa es tener conocimiento en relación a la fe y otra es hacer de la fe un estilo de vida. Entre los dos factores hay una gran distancia. El que tengamos conocimiento del sistema de la fe, que es uno de los sistemas para formar un carácter en la fe, pero lo que va a encallecer, afirmar, endurecer y hacernos consistentes, persistentes, fuertes y perseverantes en la vida de fe, es saber los resultados que se obtuvieron mediante Dios en la fe que depositamos en una palabra que Él determinó. Fíjese que una de las más grandes batallas que el creyente fue llamado a librar es la de la fe. Batallar en contra de las circunstancias adversas, las tinieblas y el sistema del mundo que está en contra del sistema del reino eterno, nuestros propios sentidos que son dominados por las informaciones negativas que recibimos de un mundo que nos rodea. Batallar en contra de las dudas, los temores, las ansiedades, las preocupaciones, las incertidumbres, las angustias, la inseguridad, el desasosiego, el desespero, entre otras cosas, y librar las batallas en contra de estos flagelos no es cosa fácil. Son nuestros más grandes enemigos internos para triunfar en la vida y mantenernos en pie, hasta ver que la operación de Dios mediante el Espíritu Santo. O sea que luchar en contra de todos estos flagelos es peor que luchar en contra del mismo diablo. Por esta causa necesitamos, además de la fe, la paciencia, que es la mano derecha de la fe. Es decir, no importa cuánto tarde la respuesta de Dios a nuestro favor en lo que hemos creído, mantengámonos en fe y en la paciencia, que a su tiempo tendremos resultados. Él nunca llega tarde. Como siempre he repetido en todos los estudios de la fe, Dios nunca falla. Para Marta, Jesús llegó tarde. Jesús sabía lo que estaba haciendo. Marta esperaba una sanidad y Jesús le dio una resucitación. Cada batalla que vamos librando en fe y en la paciencia nos llevará a tener un carácter sólido en el ejercicio de la fe para enfrentar nuevas batallas y salir ileso de ellas. Solo así seremos instrumentos útiles para Dios en el establecimiento de su reino. Y es aquí donde, con base a lo que estoy dándoles a saber, que usted lea conmigo o anote dentro de sus apuntes, porque no hay cosa más importante que compartirles con esa seguridad que se le está hablando doctrina sana, es a la luz de la palabra de Dios. Ahí en Santiago capítulo 1, el versículo del 2 al 4 que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Cuando dice, mas deje que la paciencia tenga su obra completa, por tanto, deje que la paciencia haga, en otras palabras, el trabajo, no desmaye, manténgase en la fe y que llegue a ser perfectos y cabales en estas áreas de la fe y la paciencia. Así no te va a faltar nada, las cosas van a venir. Las escrituras sagradas dan testimonio de dos grandes hombres, además de otros que se mantuvieron en fe y en la paciencia y tuvieron respuesta de Dios en su tiempo. Nos referimos a Jesús, el autor y consumador de la fe, y a Job. Ambos vieron los resultados positivos en respuesta de Dios. Uno fue librado y y del sepulcro. Jesús y Job fueron, ellos libraron de una gran, fueron librados de una gran tragedia y padecimiento. El Eterno hará lo mismo con nosotros. Aquellos que se mantienen en fe y en la paciencia
verán manifestada la gloria de Dios y la paciencia de Dios en su vida, mediante que la intervención del Espíritu Santo de una manera segura se verá. En Santiago 5:11 dice: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ahora bien, vamos a mirar la diferencia entre lo que es la fe y la presunción. Cuando hablamos de la presunción, tiene que ver, por ende, con el presumir, indicar, considerar una cosa verdadera o real a partir de ciertos indicios o señales, pero no se está seguro de la cosa. Esto se hace sin tener certeza completa de ella. La presunción no está sustentada en lo absoluto de lo verdadero, lo real, sino de lo imaginario. La presunción está totalmente en contraste con la persuasión, persuadir, que tiene que ver con convencer, está totalmente en contraste con la presunción. Una cosa es que tú estés en el terreno de la presunción y otra es que estés en el terreno de la persuasión. Son dos cosas totalmente diferentes. Porque es que la persuasión es un convencimiento en el espíritu que te asegura que las cosas son reales, aunque no las veas. Es más que un convencimiento intelectual, almático, carnal, que se ve o se disipa por las circunstancias. Por eso es que cuando los 12 discípulos vieron la situación difícil de Jesús, cuando lo tomaron, lo llevaron al Vía Crucis, lo llevaron a la cruz, ninguno se acercó por ahí, por esos lados. Todos huyeron. El único que estuvo fue Juan con la madre de Jesús. Pero eso de que Judas lo vendió, todos, en este caso por la actitud de abandonar a Jesús, todos lo vendieron. Que Pedro lo negó con la actitud de alejarse, abandonar a Jesús, todos lo negaron. El único que fue a la cruz fue Juan. Estuvo allí. Es de observar que después de estar 3 años y medio con Jesús y ver los prodigios, maravillas que Jesús hizo, lo niegan, lo venden de esa forma. De diferentes actitudes fue vendido por ellos. ¿Por qué? Porque estaban convencidos en el alma, pero no persuadidos en el espíritu. Porque es que la persuasión es un convencimiento más que intelectual. Es algo que te dice que las cosas son así. Por eso es que los discípulos se persuaden de las verdades del reino en relación a Jesús y que Jesús es la máxima representación del reino acá en la tierra y que Él es el mismo reino. La teocracia de Dios está en Jesús. Hay en los discípulos una persuasión en el espíritu internamente y quien nos persuade es la resurrección, hasta el punto que todos entregaron la vida por Jesús. Todos murieron trágicamente, incluyendo Lucas, que no fue discípulo de Jesús, incluyendo también aquí al escritor del libro de Marcos, a Matías. Todos murieron por la causa de Cristo. El único que murió anciano fue Juan, y de muerte natural. La presunción no te asegura las cosas. La fe es un título de propiedad que te aseguran que las cosas son tuyas desde el momento en que la creas. Porque la fe está basada en una persuasión de las verdades del reino. Es más que un convencimiento intelectual. Por eso es que cuando Smith Ward, el apóstol de la fe, padeció de una apendicitis, el médico le dijo: Smith, ¿te operas o te mueres? Smith levantó su rostro y respondió: yo conozco tanto la integridad de Dios y de su palabra que yo prefiero morir creyendo en Dios que vivir dudando de Él. Porque si me muero creyendo, pero si viviré dudando, pero no viviré dudando. Este hombre estaba persuadido de la verdad del reino que tiene que ver con la fe. ¿Ve? El texto sagrado
como manual de instrucción, la Biblia te va a dar cuenta de ella presente, te va a dar cuenta de la fe presente, o presenta la fe como una persuasión, no como una presunción. Dios quiere que tú estés persuadido, convencido de las verdades del reino y no que tú presumas. Por esta verdad podemos afirmar que la fe no niega las circunstancias, la fe cambia las circunstancias. Ejemplo de presunción, dice Luis, cualquier persona en este caso llamado Luis, cuando dice me está doliendo la cabeza, contesta su madre, diga por fe que no le está doliendo la cabeza. Eso que dice la madre es obstinación, eso es terquedad. La fe no es un poder mental o psíquico, no, es un poder espiritual, es un poder sobrenatural que viene de Dios y está depositada en el espíritu renacido del hombre. Todas las sectas, tales como la cibernética, la metafísica, el yoga, la ciencia cristiana, todas ellas trabajan en sentido contrario a la fe. Lo que hacen a través de presunción, que indica el poder de la mente sobre la materia, lo que se conoce como el acuerdo mental o el positivismo. La fe, repito, no niega las circunstancias, la fe cambia las circunstancias. No se le olvide ese eslogan, porque es que la presunción, en contraste a la persuasión, esto es un pseudismo, lo lleva al conocimiento del feligrés para que se enrede con este engaño y de esta forma entre en terreno satánico, diabólico, tinieblas. Y de esta forma no hay manifestación de Dios. Claro que no, no hay presencia, no hay gloria, no hay poder de Dios en las congregaciones, que es lo que tanto necesitamos. La presunción llama las cosas que son como si no fuesen. Escuche bien, la presunción llama las cosas que son como si no fuesen. Al contrario, la fe es todo lo contrario. Ella llama las cosas que no son como si fuesen. Valga la aclaración. La fe llama las cosas que no son en el mundo físico, porque en el mundo espiritual ya están. Es un hecho, es un decreto. Ya no se dio, ya eso se dio, ya eso se cumplió en el mundo espiritual. Por esta razón alegamos o polemizamos que la fe no niega las circunstancias, la fe cambia las circunstancias, valga la repetición. Jamás la fe que está fundamentada en una verdad absoluta puede negar una verdad relativa. Nunca se le olvide esto. La verdad absoluta y la verdad relativa, aunque tengan una gran diferencia, la una de la otra, son verdades las dos. Y la verdad con la verdad son sólidas. Tú no puedes negar una verdad con otra verdad. Jamás puedes hacerlo. Eso está en el principio. Una verdad se sustenta sola. Ahora, que haya una verdad relativa y una verdad absoluta son dos cosas diferentes. O sea, es una verdad el diagnóstico que te dio el médico. Sí, es una verdad la situación difícil que tienes económicamente. Sí, el caos financiero por la que estás pasando es una verdad. No lo puedes negar por fe. El médico te dijo que tenías cáncer, pero por fe dices que no tienes cáncer. Eso no es fe, eso es presunción. Tengo un desajuste financiero muy grande, el cual me puede llevar al caos y a la quiebra, pero yo confieso que eso no es así, eso no es fe, eso es presunción, es obstinación, eso es terquedad. Por eso no vayas a ver la presencia de Dios o no veas en este caso la presencia de Dios. No vas a ver, de esa manera no vas a ver manifestado la gloria de Dios, no vas a ver el poder de Dios, no vas a ver el favor de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque no estás hablando el lenguaje de Dios. Ahora bien, ¿es una verdad el diagnóstico médico que te dieron? Sí.
Es una verdad la situación económica difícil que estás pasando, el caos financiero que estás pasando, sí. Pero hay una verdad absoluta que está plasmada en el texto sagrado que puede producir cambios en esa verdad relativa. La verdad absoluta que no cambia, pero produce cambios en la verdad relativa que dice que por sus heridas tú fuiste sanada. Yo no voy a negar una verdad relativa con una verdad absoluta. No se debe. Solo voy a depositar la fe en la verdad absoluta que no cambia y que produce cambios en la verdad relativa por la manifestación del Espíritu Santo en ti o en mí. En otras palabras, la diferencia entre una verdad relativa de la verdad absoluta es que la verdad relativa está sujeta a cambios. La verdad absoluta no cambia. Además de esto, la verdad absoluta siempre estará sobre la verdad relativa cuando se toma en fe. Pero nunca se podrá negar una verdad relativa por fe, nunca, porque sería entrar, vuelvo a repetir, en el terreno de la presunción, y esto es condenado por las Escrituras. Dios no lo aprueba, Jesús no lo aprueba, el Espíritu Santo tampoco lo aprueba. La fe es algo limpio, es sagrada, es pura. No le puedes agregar a la fe nada que tenga que ver con tinieblas. La fe es una persuasión, no una presunción. Salomón bien dijo en Proverbios 13:7, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Eso es presunción. Entonces, los que caminan en el terreno de la presunción tienen sus fundamentos en lo que está escrito en el libro de Joel, perdón. Aplicación e interpretación que se le dio a los dichos por el profeta cuando le da un imperativo al débil al decir que es fuerte, aun siendo débil. Según el libro de Joel 3:10, diga el débil, fuerte soy. Esto no está relacionado con la fe. Claro que no. Hay una razón del por qué lo dijo el profeta, por qué se escribió. Lo que no han entendido del pasaje lo han aplicado muy mal y lo han sacado de su contexto. El profeta busca con estas expresiones animar al pueblo en general a tomar las armas para la defensa, indicando que es tiempo que el cobarde proclame su valentía. Pero estas expresiones no se deben tomar para hacer de ella un lenguaje o un patrón para la fe, entrando en presunción, porque Dios honra la persuasión, el estar persuadido de la verdad del reino, que tiene mucho que ver con la fe. Pero Dios no camina en el terreno de la presunción, que niega totalmente la fe. El libro de Joel, capítulo 3, versículo 10 dice, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. La fe trae a la existencia, al mundo físico, lo que ya existe en el mundo espiritual. O sea, Dios no va a hacer nada en el mundo espiritual cuando tú depositas la fe en lo que ya está escrito, de lo que ya se hizo, porque ya se hizo. Todo lo que está escrito en el texto sagrado, en la Biblia, esos son decretos de Dios equitativos. Eso se decretó en el Tribunal Supremo en el cielo. No hay diablo, no hay infierno, no hay hombre, no hay nada, no hay pensamiento, filosofía, no hay absolutamente nada que pueda tirar por tierra lo que Dios dictaminó, decretó. Esto es producto de lo que ya se hizo, de lo que ya sucedió, de lo que ya se ejecutó en el mundo espiritual. Lo que falta que se manifieste en el mundo físico por fe, lo que ya se ejecutó en el mundo celestial. Eso es lo que nosotros conocemos como nuestra posición y nuestra posesión. Posicionalmente nosotros fuimos sanados en la cruz del Calvario. Eso es un decreto equitativo que está plasmado en el texto sagrado, está allí revelado, que se escribió por inspiración, que falta que se nos ilumine
que entendamos esa verdad, la tomemos por fe y que estemos persuadidos de esa verdad del reino y que nadie te lo robe, que nadie te lo quite. Por sus heridas nosotros fuimos sanados. Esa es mi posición. Dice el texto que Él se llevó todas nuestras enfermedades. Quiere decir que si hay una enfermedad que viene a mi cuerpo, está invadiendo un terreno que no le corresponde. ¿Por qué? Porque Cristo se llevó todas nuestras enfermedades. Dios no lo colocó en Jesús el 50% de las enfermedades, no colocó en Jesús el 50% de las enfermedades y dejó el otro 50% para probar a la iglesia. No, Dios no enferma a nadie. La enfermedad no viene de Dios. Ahora bien, falta que esa verdad posicional en nosotros sea una verdad posesional. Esa verdad posicional del lugar sea una verdad posesional de adquirir. En Romanos 4:17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituidos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De lo espiritual sale lo literal, lo terrenal. Amén. Bendiciones, bendiciones.